Muy buenas tardes, estimada audiencia. La Asociación Civil Participación Veracruzana y su Comité Directivo Estatal les da la bienvenida a el conversatorio con el tema COVID-19 y su impacto ambiental. Siendo nuestra ideología la conservación del medio ambiente, y realizamos esta actividad sumándonos a esta fecha importantísima del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, decretada por la Organización de las Naciones Unidas. El día de hoy se encuentran con nosotros en este conversatorio nuestras grandes amigas, la doctora, vamos a saludar con mucho gusto a la doctora Jacqueline Gueno Heredia, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, doctora. Hola, Jorge. Hola, Norma, amigos. Paco, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Aquí estamos para platicar un rato. Muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto a la bióloga Norma Edith Falcón García, titular de la Secretaría de Temas del Cuidado y Conservación del Medio Ambiente del Comité Estatal de la Asociación Civil Participación Veracruzana. Muchísimas gracias. Esperemos. Muchas gracias a muy ti, buenas Jorge. Tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues hemos tomado este tema importantísimo, de verdad muy interesantísimo y muy necesario. Y bueno, yo quisiera iniciar, si me lo permiten, con una especie de comentario, pregunta. El impacto favorable es la caída dramática en la contaminación del aire en los puntos calientes del coronavirus en todo el mundo, ofreciendo un lado positivo a una historia que de otra manera sería muy oscura, siendo un recordatorio gráfico de las crisis climáticas que continuará cuando pase la pandemia. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Adelante. A ver, doctora. Bueno, sí, mira, pues es interesante, pero también no tenemos que irnos así como con la finta, porque si bien es cierto que han aparecido cosas, pues que se han modificado como si aparentemente el medio ambiente estuviera recuperándose, pero por ejemplo yo leía, no tiene, creo que apenas ayer, bueno, en estos días que escuché una plática de la doctora Lobos, en donde decía que precisamente justo cuando China levanta su contingencia, levanta su confinamiento, y empiezan a salir otra vez a recuperar su movilidad los ciudadanos, se dieron unos altos índices de contaminación ambiental en las ciudades, más altos aún que antes de la pandemia, y esto dado, hablaban ellos un poco de sus primeros estudios sociológicos, dado precisamente porque la gente tenía temor a utilizar el transporte público. Entonces, tú sabes que países como China, que estuvo tan azotado por esta pandemia, el transporte público es un medio en el cual se mueve muchísima gente, ¿no? Entonces, con de repente tener ese temor de hacer uso del transporte público que anteriormente, antes de la pandemia, se utilizaban grandes cantidades de personas, también nos está hablando de un fenómeno social que puede tener graves consecuencias también para el ambiente, ¿no? Porque si hubo un momento de respiro, ¿qué va a pasar cuando la gente tenga esos temores? No sabemos si todavía, si fundados o no por los posibles rebrotes, ¿verdad? Pero esos datos eran ya contabilizados, ¿no? Hubo un repunte importante de contaminación ambiental por el uso excesivo de autos, por temor a subirse al transporte público. Entonces tenemos que estar como muy alertas a estas situaciones que se pueden presentar. Quizá en las ciudades pequeñas no se dé este fenómeno, pero en las grandes ciudades en donde se están teniendo problemas serios de contagios y rebrotes,
pues puede que también se presenten esta situación, ¿no? Entonces, como que de repente hay ciertas alertas, hay ciertos momentos pues, de regocijo en favor del ambiente, pero también como esos pequeños flashes que llaman la atención, ¿no? Muy bien, doctora Jacqueline Gueno Heredia. Vamos a pedirle a nuestra amiga, la bióloga Norma Edith Falcón García, que por favor nos haga sus comentarios. A ver, por ahí, Norma, ¿se te desactivó el audio? A ver si lo puedes activar, por favor. Sí, gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí estamos escuchando perfectamente bien. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, se ha sentido un respiro en las emisiones, principalmente de CO2, han bajado significativamente. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente no considera del todo benéfico esta situación, dado que considera que el rebote puede ser mucho mayor. Se habla de que, por ejemplo, en la crisis del 2008, las emisiones globales de CO2 provenientes de la combustión de combustibles fósiles, en aquel momento, junto con la producción de cemento, se habían reducido en un principio en 1.4%. Así es. Para posteriormente tener un rebote de 5.9%. Entonces, el rebote fue mucho mayor, ¿no?, de lo esperado. Fue en el 2010, y ¿no? El rebote. Así es, fue en el 2010, efectivamente. ¿Sí? Y bueno, esto puede tener un costo mucho mayor tanto para la salud humana como para la seguridad de la vida, ¿no?, ambiental, y de la vida en general. Muy bien. Cuando se levanten los bloqueos y la vida vuelva a ser lo que era también antes, pues también lo hará la contaminación que nubla los cielos en las grandes urbes y con ella los gases de efecto invernadero que alimentan el calentamiento global. De hecho, el rebote, como aquí ustedes atinadamente lo están mencionando, podría ser efectivamente y podría ser peor ante la crisis de la pandemia. Es por eso que la sociedad y científicos y gobiernos deben de prepararse ante el posible rebote. ¿Cuál es su opinión, por favor, doctora? Pues sí, ciertamente esta semana, como bien sabes, ha habido una serie de conferencias que están organizadas por el Colegio Nacional y también por la CONABIO, de científicos que hablan precisamente de eso, ¿no? De la necesidad que se tiene de estar pensando ya en esta nueva forma de organización, ¿no? El doctor Sarucán nos hablaba que era necesario ya no solamente pensarlo, ¿no?, sino ya actuar en las acciones ya precisas, urgentes, así súper urgentes, del nuevo orden económico que indudablemente se tiene que llevar a cabo para hacer las cosas de manera distinta desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? Porque no se puede ya esperar más tiempo, porque el uso de los combustibles fósiles definitivamente ya está por demás fuera de lugar totalmente, ¿no? Entonces sí, ellos hablaban, y toda esta semana se ha escuchado precisamente esto que tú comentas, ¿no? Que ya la forma de pensar ya necesariamente tiene que cambiar. Y ayer precisamente comentaba ahorita no recuerdo el nombre del doctor, pero decía precisamente eso, ¿no? No podemos dejar que esta crisis se nos vaya otra vez de las manos la oportunidad de cambiar, ¿no? Debemos verlo de manera positiva y decir, esta crisis, esta enorme crisis, nos tiene que dar la oportunidad de ahora sí cambiar, y cambiar en muchos sentidos, como ya tú lo habías comentado en tus programas y demás, no solamente cambiar nuestros hábitos, sino cambiar la forma de pensar y de repensar el modelo económico que ya vimos que no es el más apropiado, el más adecuado, que ha tenido sus contras, y que invariablemente está evidenciándose ahorita las diferencias tan grandes que hay económicas en todos los países, ¿no? Porque realmente se han puesto sobre la mesa
todas esas carencias y todas esas diferencias que hay a nivel mundial, ¿no? Muy bien. Sería capitalizar esa experiencia que nos está dejando esta pandemia, pero de una manera positiva, ¿verdad? Así es, y repensar esos modelos. Precisamente me parece que mañana presentan otra vez el libro que escribieron el doctor Sarucán, el doctor Molina, que es nuestro premio Nobel, ¿verdad?, de química, un libro que habla sobre cambio climático y desarrollo sustentable, y hablan precisamente de todo esto. Bueno, dan ese antecedente, ¿no?, de las emisiones de gas de efecto invernadero y de cómo se tienen que dar esos procesos de cambio en todo el modelo económico y a nivel local, para que a nivel global los impactos se puedan sentir, se puedan dar de manera favorable para el ambiente, ¿no? Ya no se aguantan en los ecosistemas la pérdida de biodiversidad, la defaunación, la deforestación, la pérdida de los ambientes. Nos está cobrando una factura carísima, ¿no? Fíjate que en la mañana se presentaba, ayer en la tarde, en el noticiero de Café, en un noticiero presentaban unas imágenes sobre, ya ves que se había diferido el lanzamiento de una nave espacial que llevaba a 2 astronautas, pero de una manera comercial, ¿no? Uh-huh. Y ayer presentaban unas imágenes bellísimas en cómo se encuentra, ya resumiendo todo esto, cómo se encuentra nuestro planeta desde el exterior, ¿no? Y se ven maravillosas las tomas, de verdad. Es increíble lo que el ser humano le está haciendo a este planeta, que en estos momentos que es menos la movilidad, es menos del uso de combustible fósil, bueno, la diferencia es muy grande. Por eso yo decía, capitalizar esta experiencia que estamos teniendo de algo positivo, ¿no? Y de realmente esas imágenes nos dan la esperanza que necesitamos para repensar lo que tenemos que hacer, ¿no? Repensar las ciudades. Ayer, por ejemplo, hablaba la doctora Adriana Lobos, sí, de ese cambio de gobernanza que urge totalmente, ¿no? Y entonces dice, bueno, los parques tienen que tener ya un mayor peso específico dentro de las ciudades, porque se está viendo que es absolutamente necesario, ¿no? El quedarse en casa tiene que ser reflexiva esa actitud de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ha disminuido, como tú bien lo dices, en este momento la contaminación del aire, se ha cerrado el agujero de ozono que había, y esos son señales que nos deben decir, nos están diciendo, ¿verdad?, que que no hay otra más que repensar y cambiar el modelo, ¿no? Así es. Bióloga Norma, Edith Falcón, hablabas del rebote también, tú también lo decías, que puede ser muy importante el rebote que puede tener, pues a la hora de que todo regrese a la normalidad, a lo menos de una manera económica, de una manera social, de una manera política, en donde se ve inmediatamente cómo el consumismo y la movilidad, pues está demostrando, ya nos está demostrando que pues es un factor importantísimo para el deterioro de nuestro medio ambiente. ¿Cómo ves, bióloga Norma, por favor? Sí, efectivamente, coincido con la doctora Jacqueline, creo que todos coincidimos en ese aspecto. Esta época de cuarentena debe llevarnos a la reflexión y a la consideración de nuestra propia salud, de la salud del propio planeta. Ya no podemos darnos el lujo de regresar a tener esos hábitos de consumismo. Precisamente bajaron los índices de contaminación, principalmente de CO2, porque bueno, la movilidad, como bien señalas, disminuyó. Ya no hay tanto tráfico de aviones, que son uno de los mayores contaminantes, igualmente de vehículos, de muchas fábricas que que pararon labores, ¿sí? Y que bueno, yo creo que debemos de tener esta conciencia, ¿no?, del bien que nos está haciendo. Ahora por ahí, aunque ya llevamos cierto avance en el manejo de los residuos, uno de los daños colaterales que creo que debemos mencionar de esta pandemia es el uso de plásticos,
¿sí? Muchos desechables que se están utilizando precisamente en los residuos que quedan hospitalarios, ¿sí? Son de gran amenaza también para los ecosistemas, principalmente, bueno, las mascarillas que han generado se han generado de manera impresionante desechos, y como son precisamente productos desechables, guantes de látex, batas, ¿cómo se llama? Las propias mascarillas Las que están caretas. hechas, fibras plásticas, exactamente, bueno, no se diga de todas las, todo eso que aplican en los hospitales, pues genera una gran cantidad también de desechos plásticos. Entonces, creo que nuestro retorno a la normalidad debe de ser precisamente ordenado. Y bueno, ojalá haya no solamente la conciencia ciudadana, sino también la seriedad por parte de las autoridades en regresar de manera ordenada. Sí nos preocupa, por ejemplo, que la Unión Europea se sienta tan presionada para suspender por ahí algunas iniciativas climáticas trascendentales. ¿Por qué? Pues precisamente por ese golpe a la economía, ¿no?, que se ha dado a nivel global. Y bueno, por ahí considera Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que este es un año decisivo precisamente para ir en favor de estas iniciativas, a pesar de algunos contras por ahí que tenemos, ¿no? Entre ellos nuestro vecino del norte, ¿no? Y bueno, por ahí está pues prácticamente suspendida la reunión que se tenía para este año, para el mes de noviembre, en Glasgow, precisamente para atender estas iniciativas de cambio climático. Pero sí, insisto en que como ciudadanos del mundo debemos de tomarnos en serio esto de la contaminación. Muy bien. Fíjate que tocaste un tema interesantísimo. Bueno, para empezar, la ONU sí efectivamente tenía contemplado este 2020 un año crucial para esos esfuerzos para abordar el cambio climático. Bueno, realmente los 196 países se iban a presentar para ya empezar a planear los planes de reactivación de la emergencia que ya se tenía, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón. Y haciendo ahí un comentario adicional a lo que decías de los desechos que se están generando, que son enormes cantidades, como acaban de decir, de todos pues los accesorios para cubrirse uno. Ayer descubrieron una bodega clandestina en el estado de Puebla, donde la verdad había toneladas de basura de este tipo. Y bueno, esta empresa pues la tenía clandestinamente, y obviamente una empresa que tenía un contrato con instituciones de gobierno. Ahí es un punto muy importante también, porque a final de cuentas esto se va sumando hacia la gama de contaminantes en esta pandemia que recibe nuestro entorno. ¿Qué está haciendo el gobierno para supervisar que estas empresas, porque la mayoría de los centros de atención tienen empresas en convenio para la movilización de este tipo de material, qué se está haciendo? Que le den una información a la sociedad, porque es muy delicado este tipo de material. No sé quién quiera comentar. Sí, así es muy, muy delicado y como bien lo decía la bióloga Norma, a nivel hospitalario es una cosa, y otra cosa también es la propia sociedad civil que no está siendo responsable con sus propios desechos, ¿eh? Claramente se dieron las indicaciones de cómo se deberían de eliminar nuestros cubrebocas, lo que nosotros estamos utilizando de manera personal, y tú ves muchos tirados en la calle, Sí. o tirados en las bolsas de la basura sin ningún tipo de la adecuada disposición final, como se indicó, y eso está hablando también de que la gente no está siendo responsable, y eso es un problema, porque ¿qué cosa estamos entonces, qué está pasando? O sea, por ejemplo, grupos como ustedes, que esta asociación civil, es muy importante que también la labor hagan referente a ver, personas, somos sociedad,
nosotros también tenemos que educarnos, tenemos que reflexionar y comportarnos como sociedad civilizada, ¿no? Porque todo esto que hagamos nosotros se nos va a regresar finalmente, ¿no? Entonces tú vas por la calle y estás viendo en el suelo tirado material como cubrebocas, como guantes, lejos de que sean, por ejemplo, en el caso de los guantes o las caretas, productos plásticos, tú no sabes si están contaminados, ¿no? Y luego nuestros compañeros de limpia pública que tengan que enfrentarse con esos materiales a la hora de recogerlos, no se vale, ¿no? No se vale porque entonces no estamos siendo tampoco nosotros corresponsables con lo que nos toca desde nuestra trinchera, que es nuestra casa, ¿no? Entonces, tenemos también esa responsabilidad. Nada nos cuesta tomar el cubrebocas y ya lo vamos a desechar y meterlo en la bolsita, cerrarla y ponerle el letrerito. O sea, si a nivel, digamos, gobierno o a nivel empresa, como tú lo comentas, es tan grave el no tener la responsabilidad de hacer la disposición correcta de esas cantidades tan enormes de material ya utilizado, lo es también en la cantidad que se genera a nivel de la gente, ¿no? A nivel de la sociedad. Ya me ha tocado ver, me ha tocado estar en la fila del banco, y ves en la orilla de la banqueta, híjoles, te dan ganas de traer el guante y una bolsa para ponerte a recogerlos, porque dices, esto se lo va a arrastrar el agua y a dónde va a ir a dar, a una alcantarilla, y otra vez la misma historia, ¿no? Entonces, Muy bien. ¿qué pasa ahí, no? Claro, claro. Y lo malo es de que desgraciadamente también, repito, las autoridades no hacen una supervisión, una vigilancia hacia las compañías, las empresas, que son las Sí. que movilizan ese tipo de material. Bióloga Norma, por favor. Sí, Jorge, efectivamente no tenemos información de cómo manejan esos residuos, que por protocolos el mismo hospital debe de darles un tratamiento. Incluso tienen algunos incineradores en donde, bueno, este tratamiento le dan precisamente para no generar en gran cantidad de residuos infecciosos, ¿sí? Dada también la seriedad que bueno, que tiene ya de por sí el COVID, ¿sí? Por ser un agente altamente infeccioso. Entonces, ahorita con la cantidad de desechos que hay, personalmente sí he visto por ahí en algún centro hospitalario que tienen una cantidad de ropa, de desechos. Sinceramente, no solamente nos genera un impacto a la salud humana, sino al mismo entorno, ¿no? Y bueno, la cantidad de jabón que ahora se utiliza de todo tipo, no solamente biodegradables, como decimos, sino de todo tipo, alcoholes en gran cantidad, gel. Creo que decir que de alguna manera el planeta se está tomando un respiro es relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente por un lado están disminuyendo los gases contaminantes, pero por otro lado la generación de estos residuos pues está, creo que, pues generándonos un malestar, ¿no? Un desequilibrio. Así es. Muy bien. Vamos a regresar en unos momentos a nuestra amable audiencia. En un momento regresamos. Recuerde usted que estamos platicando el tema en este conversatorio, el COVID-19 y su efecto en el medio ambiente. Así es que, y estamos platicando precisamente con la doctora Jacqueline Gueno Heredia, catedrática académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana, y con la bióloga Norma Edith Falcón García, titular de la Secretaría del Tema del Cuidado y Conservación Ambiental del Comité Estatal de la Asociación Civil Participación Veracruzana. En un momento regresamos con ustedes. Bien, amigos de la audiencia, amigos de la Asociación Civil Participación Veracruzana, regresamos para continuar con esta charla interesantísima con dos profesionales en relación al medio ambiente. La doctora Jacqueline Gueno Heredia, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana, ya estamos de regreso,
y la bióloga Norma Edith Falcón García, titular de la Secretaría de Temas del Cuidado y Conservación Ambiental del Comité Estatal de la Asociación Civil Participación Veracruzana. Bueno, estábamos por ahí, ya teníamos la charla muy interesante, y bueno, es real la crisis que estamos viviendo de salud, podría tener un impacto a más largo plazo en el medio ambiente, a un costo mucho mayor para la salud humana y la seguridad y la vida. Si se descarrilan los esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático, pues esto traería consecuencias mucho más fuertes de lo que veníamos padeciendo en relación al cambio climático. Se deben de reforzar esfuerzos más, sobre todo los gobiernos que tienen las herramientas, e impulsar a los académicos, a los investigadores con programas específicos hacia la sociedad en todo su rango para poder trabajar de la mano en este problema que tenemos. Vamos a escuchar a nuestras compañeras. A ver si estamos ya listos. Doctora Jacqueline Gueno. Pues, a ver, ¿nos repites otra vez? Porque creo que hay un poco de ruido. Sí, comentábamos que la crisis que estamos viviendo de salud podría tener un impacto a más largo plazo en el medio ambiente, a un costo mucho mayor para la salud humana, la seguridad y la vida. Si se descarrilan los esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático, podríamos tener una repercusión mucho más drástica que la que se tenía antes de esta pandemia. Mi pregunta era, pues, ¿qué se debe de hacer el gobierno, que es los gobiernos de todos los países de este planeta, que son los que cuentan con la herramienta necesaria para impulsar a los académicos, a los científicos y generar programas y trabajar de la mano con la sociedad para poder pues coadyuvar a este problema que estamos segurísimos los que somos aficionados a lo que es el tema de la ecología, el medio ambiente, y ustedes que son gente estudiosa del tema? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que se espera en estos momentos después de que pase la pandemia, por favor? Pues sí, definitivamente, si no nos ponemos las pilas todos los actores, tanto los actores de gobierno como los actores sociales y los actores académicos, no será fácil, ¿no? Porque se habla de una recuperación lenta en todos los sentidos. Y si nosotros aceleramos, por ejemplo, desde la parte ambiental, ¿no? De la parte de la biodiversidad, de la pérdida de la biodiversidad tan acelerada, definitivamente se va a complicar, ¿no? Entonces los gobiernos a nivel mundial y a nivel hacia las escaladas, hacia el interior de cada uno de los países, sí tienen que redoblar los esfuerzos seriamente, y pues nosotros estamos viendo con bastante tristeza lo que está sucediendo en nuestro propio país, ¿no? Hablaba, por ejemplo, la abogada esta de la Suprema Corte, Alejandra Rabasa, decía, ¿no? Cuando le cuestionaban, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué México no está haciendo lo que tiene que hacer con respecto a todo esto? Y se están tomando decisiones bastante radicales en términos de pérdida de las instituciones, pérdida de apoyo a las instituciones, que ya se había logrado un gran avance en términos de políticas ambientales, ¿no? Entonces, definitivamente, si no se recompone ese camino, ese derrotero, va a ser mucho más complicado. Se está hablando, por ejemplo, de una recuperación, un inicio de ya ver hacia una luz, digamos, a partir del 2022. Entonces, si todavía a eso le agregamos más piedritas, pues esto se complica, ¿no? Hablaban en cuanto a la defaunación, estamos viendo que en nuestras selvas, que ya quedan muy pocos, nuestros bosques, los animales mamíferos mayores prácticamente ya no tenemos una gran cantidad de mamíferos pequeños, pero aquellos enormes mamíferos que teníamos, pues están ya prácticamente desaparecidos, ¿no? Y algunos decían, bueno, pero es que entonces si quiere decir que de las selvas van a venir más pandemias. No, lo que pasa es que esa defaunación ha provocado que los patógenos
la zoonosis que de por sí nos relacionamos con nuestros animales, las zoonosis cada vez se acercan más a las ciudades porque nosotros estamos invadiendo sus espacios, ¿no? Y los animales están ahí. Hablaban, por ejemplo, de que se conocen más o menos 1.415 patógenos que causan enfermedades en los humanos, ¿no? Entonces, 2/3 de ellos tienen hospederos no humanos, pero si nosotros nos acercamos a los ambientes al destruirlos, van a terminar pasándose de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos ahí provocando, ¿no? Entonces, el no tener ese compromiso real con el medio ambiente nos puede ocasionar serios problemas, ¿no? Entonces, yo veía, hablaban, por ejemplo, de cuestiones jurídicas muy importantes, que México tiene una legislación impecable, ¿no? O sea, yo estaba viendo todos esos principios de no regresión, principios de protección ya a nivel de constitución, constitucional sobre políticas ambientales, pero entonces, ¿qué pasa con la operatividad de todo esto en favor del ambiente, no? Ahí es a donde está el meollo del asunto, ¿no? Y si luego bajas al gobierno del estado de Veracruz, también dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces ahí, ¿por qué desaparecen las instancias? ¿Por qué se les reducen los presupuestos? ¿Por qué se vulnera de esa manera lo que ya se había logrado en políticas públicas ambientales, ¿no? Eso nos va a causar serios problemas, o por lo menos un retroceso y pues nos va a hacer más lento y difícil la cuesta arriba de todo esto, ¿no? Fíjate que muy importante, no sé si estés de acuerdo conmigo, Norma, pero muy importante la aportación. El comentario que dices, porque las leyes ahí están y son extraordinarias. Son leyes, compendios elaborados por científicos, por académicos, gente del derecho ambiental, pero desgraciadamente sobresalen las culturas y las costumbres políticas de los gobernantes, donde muchas veces ellos le apuestan más a lo que es un capital político más redituable que un capital favorable para un entorno que todos los que estamos aquí en la mesa sabemos específicamente que es para beneficio de la propia humanidad. Y a largo plazo. Por supuesto, a largo plazo. Bióloga Norma, por favor. Sí, efectivamente, Jorge, como bien lo mencionaba la doctora Jacqueline, ya tenemos por lo menos la base para que legalmente podamos proceder contra quien atente contra los ecosistemas. Sin embargo, la corrupción siempre es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y creo que para poder solventar todas estas deficiencias, definitivamente tiene que haber una corresponsabilidad. Sí, efectivamente debe de haber una ley que nos meta en cintura, por decirlo así, porque muchas veces no nos tomamos en serio ni siquiera nuestra propia vida, ¿no? Ni siquiera nuestra propia seguridad. Decimos, bueno, tiro este papelito, no pasa nada, ¿no? Pero es el papelito de 1, 2, 3 millones de personas, ¿no? Y se hace un montón de basura, se contamina, agua, que es la que vamos a tomar, se contaminan campos, bueno, en fin. Y todo esto nos lleva, toda esta contaminación nos lleva también a una reducción de áreas donde se genera oxígeno, que es precisamente nuestra fuente vital de vida, ¿no? De agua, ¿sí? Se ha reducido mucha pues la cantidad de agua que producen nuestros bosques. ¿Por qué? Porque hay una tala inmoderada, de manera descarada, ¿sí? Podemos ver una cantidad de madera, ¿no? Y insisto en que debe de haber una corresponsabilidad. Nosotros como ciudadanos no debemos de creer que solamente porque haya una regla, ya todo el mundo ya la obedeció. No, o sea, debemos de tener una conciencia y sensibilizarnos también, porque eso nos afecta. Creo que es un trabajo siempre que debemos de llevar de la mano, sociedad y gobiernos, porque si no va a ser el cuento de nunca acabar. Multas, y con una multa pues ya vuelvo al rato a delinquir, a afectar un bosque, un río, y pues yo creo que esa tampoco es la solución. Ahora, por otro lado,
esta situación de la pandemia, en lo personal me preocupa por el aspecto de la producción de alimentos, ¿sí? Estamos bien como país maicero que somos, se me hace absurdo que tengamos que depender de otros países para producir, para abastecernos de maíz, y eso también genera contaminación. Claro. Sí, Jorge, dime. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, sobre todo ese maíz transgénico que traen del extranjero, que allá lo utilizan para los puercos, y aquí desgraciadamente lo utilizamos para el ser humano, que está ocupando el lugar importante de la alimentación de los mexicanos, y México siendo un país que antes era uno de los principales productores del maíz, mira que ahora estamos realizando esta actividad del consumismo de este maíz transgénico. Pues la verdad es... Y además, fíjense, compañeros, la importación que se hace de maíz ni siquiera cubre el 5% de las necesidades que tenemos en alimentación. O sea, si tan solo dijeras, es que con eso realmente está comiendo todo el mundo, no, ni siquiera, ¿no? Y México, como centro de origen del maíz, tenemos más de 64 razas de maíz, sí, perfectamente aclimatadas a todas las altitudes de México y a todos los tipos de suelo de nuestro país. Entonces no tendríamos por qué estar necesitando traerlos de otro lado, ¿no? Sin embargo, no hay ese apoyo directo hacia los productores, ¿no? Tan solo la gente que está produciendo maíz lo está produciendo de autoconsumo prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos por ahí serios atrasos, serios rezagos y deudas tremendas con nuestra gente de campo, definitivamente, ¿no? Hay instituciones, puedo decir, instituciones de investigación que han hecho trabajo muy serio en investigación y mejoramiento de maíz, de frijol, que de hace mucho tiempo, y se tiene toda esa investigación, Jorge, Norma, está ahí guardada porque no es políticamente oportuna llevarla a cabo. No es redituable. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, están las variedades locales, están las variedades perfectamente adaptadas a condiciones de estrés hídrico, de estrés de temperatura, que generaron nuestros campesinos, que generaron nuestros técnicos y nuestros científicos, y ahí están guardadas en esos germoplasmas, en ese banco de germoplasma, que no se están llevando a cabo, que no se están promocionando, tanto de maíz como de frijol, como de caña, como de todo lo que tú me digas, ¿no? O sea, la investigación se ha hecho, pero no hay ese vínculo. ¿Por qué? Porque políticamente no es apropiado, no le conviene a alguien, no sé, porque yo no estoy en esa parte, pero te puedo decir que está esa investigación, ¿no? Y sí, tan solo como decía unos amigos, unas amigas peruanas que son expertas en cuestiones de los centros de origen, siempre me reclaman, ¿no? Dicen, ya ustedes ya no son centros de origen del maíz porque dejaron de entrar el maíz transgénico. Le digo, no, espérate. Tenemos 9,000 años, casi 10,000 años de historia del maíz y 64 razas de maíz en toda la República y a todos los niveles del mar. Podemos encontrar nuestro maíz nativo y perfectamente aclimatado, que no tendríamos por qué estar dependiendo alimentariamente, ¿no? Entonces, ese es un objetivo de los 2030 que maneja la agenda, de trabajar en contra para abatir la pobreza, y es un compromiso que tenemos, ¿no? Norma, pero el campo está descapitalizado. Totalmente. Como dice la bióloga, se requiere muchísima infraestructura, muchísimo apoyo de los programas del gobierno, pero con honestidad, con honradez. Es importante. Así es, y diseñados precisamente para cada región. No podemos tomar un diagnóstico hecho en un escritorio y aplicarlo o replicarlo en todo el país, ¿no? Definitivamente que no. Además, pues este año disminuyó dramáticamente el presupuesto para el campo, ¿no? De manera muy considerable. Creo que dentro de las oportunidades que nos da esta pandemia es precisamente el cultivar los alimentos en casa, ¿sí?
creo que es una buena actividad para la familia, es una actividad que te hace crecer como persona y aparte te ayuda como parte de una economía, de una misma actividad, de una educación, como que le agarras más amor al planeta, ¿no? Producir tus propios alimentos y considero que esta es una muy buena oportunidad, ya que no te puedes desplazar, bueno, que los chicos no pueden andar en los parques, pues vamos al jardín, vamos a aprovechar el traspatio que tenemos por ahí amontonado basura, cajas, de todo, pero no está sembrado, ¿no? Entonces creo que esa es una buena oportunidad dentro de todo pues ahora sí, daños colaterales del COVID, ¿no? También aprovecho para mencionar que algo que se ha visto benéfico dentro de la pandemia y el aislamiento es que en algunos países han notado que el trabajador que está realmente trabajando en casa ha sido más eficiente. Entonces, esa es otra oportunidad, ¿no? Creo que dejar de usar el automóvil, pues también nos va a ayudar a mermar el impacto que puede darnos en algún momento el regresar a la actividad normal, ¿no? Y pues ahora sí que de manera ordenada, ojalá lo pudiéramos hacer, tanto gobierno como sociedad, y que este impacto no fuera tan grave como pareciera que pudiera darse. Ahora, precisamente lo que mencionábamos hace rato con respecto a la caída de los precios del petróleo, por ahí el director del Programa de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Boston, Robert Kaufman, consideraba que esta es también una oportunidad de voltear a ver las energías renovables, situación que por ahí nos trae de cabeza en nuestro país porque, bueno, pareciera que le están apostando todavía al uso del petróleo, carbón, para producir exactamente combustibles, y bueno, mientras que otros ya están volteando pues precisamente a esas alternativas, ¿no? En el caso muy específico, por ejemplo, París está habilitando 650 kilómetros ciclovías, ¿sí? Y de la misma forma Milán, en Italia, está tratando de diseñar un plan para reducir el uso de autos y, bueno, priorizar estas vías de peatones y ciclistas para que el regreso a los trabajos ya no genere esta contaminación. Fíjate que es muy importante ese tema, sobre todo que se dejaría de utilizar mucha energía fósil. Desgraciadamente, lo que acabas de mencionar, el apostarle a las energías alternativas, tal parece, y yo vuelvo a repetir, sé que a muchos no les gusta tocar el tema, pero es un tema muy delicado que está pasando en nuestro país, puesto que de lograr el objetivo, de no llegar a un buen consenso, a no aplicar una verdadera política de diálogo, de consenso, porque eso es de buscar un equilibrio, nuestro país quedaría en el receso en la energía alternativa, y la verdad sería un golpe muy fuerte para la economía del pueblo de México, porque lo vimos ahorita, claro, lo vimos ahorita en este mes, los que nos tocó pagar la luz, los recibos de luz llegaron a elevadísimos, más del 100%. Entonces, yo creo que esa es una alternativa, nada más que el gobierno, bueno, si es lo que él decía, lo que él dice el gobierno, que actualmente tuvieron que manejar o tomar esta decisión por la corrupción que se estaba generando con las empresas extranjeras que venían a invertir aquí en nuestro país, bueno, es muy sencillo, que lo ordene, que lo coordine, que lo fiscalice la Comisión Federal de Electricidad y el órgano fiscal de la Federación, pero que abra las puertas a la inversión de energía alternativa por medio de las empresas extranjeras, que son las que traen mucho más experiencia, sobre todo las españolas, que son la punta de lanza de la energía eólica, la energía solar, en fin, países como en Estados Unidos, empresas españolas están funcionando muy bien. Esto que aquí lo más importante es
pues el beneficio para la sociedad, para el industrial, para el comerciante, para el empresario, que ese es el tema, ¿no? Entonces, y fíjate que, perdón, llama la no, atención adelante, que por favor. en los estados del norte ya habían hecho compromiso, ¿no? Están migrando hacia ese tipo de tecnologías, de energías alternas, y ellos mismos decían, no, pues nosotros nos vamos a tener que amparar porque ya hemos hecho inversión, ya tenemos compromiso con las empresas y nosotros no nos vamos a echar para atrás, ¿no? O sea, ellos ya están pensando un poco más allá, siendo soberanos como estados, ¿verdad? Le están también ya apostando más a las energías alternativas y no piensan echarse para atrás. Entonces, ahí también estamos viendo esas posturas dentro de nuestra misma república, ¿no? Que a final de cuentas, pues esto va a abonar a que continúe el país utilizando el combustible fósil si no se da la apertura y una buena negociación con la energía alternativa, y bueno, que es el tema que nos ocupa, ¿no? En estos momentos. Yo quisiera preguntarles, porque por ahí creo que, a ver, nos faltan ya unos minutitos, pero ¿hay esperanzas ya como tema libre? ¿Qué esperanza nos queda después de pasar esta pandemia? Porque tarde o temprano tiene que pasar. Desgraciadamente hay gente que ha perdido la vida, y muchos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros municipios de la región centro del estado de Veracruz, pero esto tiene que pasar. Sé que nos va a dejar una amarga experiencia, pero también debemos de adquirir lo positivo, como lo hemos estado planteando aquí en el tema. ¿Hay esperanzas para el medio ambiente ya en tema libre, mis queridas y estimadas doctora y bióloga, por favor? Sí, yo creo que sí, como dices, si nosotros tenemos que ver como la oportunidad para hacer las cosas diferentes, por ejemplo, pensar en cómo podemos hacer las ciudades más inclusivas, más resilientes, ¿verdad? Las necesidades de ahora de buscar realmente unas viviendas sustentables, los espacios públicos más verdes, ¿no? Trabajar con la gente, con esas necesidades de mejorar el ambiente desde la ciudad. Hablaban por ahí de los conceptos estos de azul, verde y gris para las ciudades. Yo creo que también por ahí tenemos esa oportunidad como sociedad de buscar trabajar, incluir en nuestras ciudades la importancia de las cuencas hidrológicas, de los bosques, de los jardines, de los parques. Yo creo que es la accesibilidad para todos, para que también, como bien hace un ratito mencionaba Norma, ¿no? Las bicicletas, los espacios peatonales. En nuestros municipios es fácil relativamente porque las distancias no son tan grandes, ¿no? O sea, sí podemos caminar, sí podemos andar en bici. Si en ciudades más grandes lo están logrando, pues nosotros también podríamos buscar en ese caso esas propuestas, ¿no? Incrementar la búsqueda de esa planificación de la ciudad, ¿no? Hace rato, bueno, en el programa que tenías con el ingeniero Riverón, ¿no? Hay esa posibilidad de que el municipio, los municipios en general, busquen realmente el acercamiento con la comunidad y se trabaje de acuerdo con ello para hacer ciudades más sustentables, ¿no? Yo creo que sí tenemos mucha oportunidad, porque el marco legal existe, entonces lo que tenemos que hacer nada más es ponernos ahora sí que a arrastrar el lápiz y a diseñar con esta nueva oportunidad de gobernanza sustentable, realmente pensar en ese sentido. Yo creo que sí es positivo el panorama, aunque difícil, ¿no? Positivo, pero no va a ser fácil, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Que ojalá las autoridades, sobre todo también, en este caso la base de la nación, que son los municipios, se sensibilizaran para retomar este tema, como tú atinadamente lo mencionas, y bueno, trabajar con estas carpetas y sobre todo las alternativas en los hogares, como hablaba Norma, de los huertos familiares, por ejemplo, que son muy importantes y que además nos sirve para unir a las familias, ¿no? Y sí, si cualquier actividad de estas. Así es, tenemos traspatios aquí en la zona urbana y en la zona suburbana que muchas veces están de basureros y que se les puede sacar un muy buen provecho. Así es. Tienes toda la razón. Norma. Sí, de igual manera creo que la oportunidad que tenemos
durante lo que quede de esta cuarentena y posterior a ella, pues es esta experiencia, como bien decías, amarga por un lado, pero sobre todo que nos deje esa enseñanza de que todavía hay oportunidad, ¿sí? De conservar, de salvar algunos espacios, ¿sí? Para nuestra salud, incluso como salud pública, y apostar por ejemplo, por el trabajo por Internet. Creo que esta herramienta nos ha servido mucho, nos ha valido mucho ahorita en esta cuarentena, donde no podemos ir y desplazarnos. Bueno, incluso podemos hacer nuestras compras, pero que no se tome como una herramienta para continuar con el consumismo, ¿no? Sino precisamente para evitar todos esos desplazamientos al centro comercial y todo lo que implica. Comprar con más conciencia, apostar por productos biodegradables en su momento, usar ahorita lo que me ha generado un poquito de aliento es que cada vez más amas de casa, que a mí me toca hacer la despensa, usan las bolsas reciclables, ¿sí? De tela, ¿sí? De mayones. Sí, claro. Creo que es una muy buena alternativa y me da mucho gusto que así sea, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad y bueno, que las empresas, exactamente, y que las empresas también impulsen y promuevan dentro de su personal el trabajo desde casa, ¿no? Aprovechando estas oportunidades que se dieron en donde el trabajador demostró una alta productividad desde casa, ¿no? Entonces, creo que esas son parte de las oportunidades que tenemos. Y por supuesto, el cultivo de alimentos, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Sobre todo, es importante que entendamos que durante muchas décadas uno de los factores que más ha afectado a nuestro entorno, a nuestro planeta, pues es el plástico. Y eso es importantísimo que ya sea una comunión con esta nueva plataforma de uno utilizar el plástico, sobre todo a donde más se tenía en porcentual la utilización, que son en las bolsas, en los centros comerciales, en los mercados, en fin, en los súper, en fin. Cambiando un poquito de tema, mis queridas amigas, les quisiera preguntar, porque es un tema un poquito dentro de lo social político, pero nos hemos dado cuenta que en las últimas décadas los órganos de gobierno, llámense los 3 órganos de gobierno, el federal, estatal y municipal, normalmente manejan su agenda de prioridades para atender. El federal pues en la nación, el estatal en los estados y el municipal en su municipio. Pero de verdad es muy preocupante, creo que ya sé, es muy preocupante que no tienen en su agenda de prioridades el tema del medio ambiente. Eso es una realidad, no lo tienen. Yo pienso de buena fe que ojalá el gobierno federal, el gobierno estatal, en este caso el del estado de Veracruz que nos corresponde, y los gobiernos municipales de nuestro estado, en base a esta experiencia que nos está dejando esta pandemia, ya tomen el tema del medio ambiente como agenda prioritaria de atender en sus obligaciones como administrador de la nación, del estado y de los municipios. Su opinión, por favor, compañeros. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge, porque si no es así, ese es el momento, de verdad van a pasar a la historia como que no aprovecharon la oportunidad, y prueba de ello es lo que acaba de suceder con el Fondo Ambiental Veracruzano, que desaparece por un plumazo, y realmente ahí había una oportunidad de hacer más cosas por el ambiente. Ojalá recupere un poco la razón en ese sentido el gobernador, y no pasa nada si dice me equivoqué y regresar para atrás, somos humanos todos y lo entenderíamos y hasta lo aplaudiríamos, porque el Fondo Ambiental Veracruzano era un fideicomiso interesante para acceder a recursos dedicados exclusivamente al ambiente. Como tú dices, no nos apartamos de que se fiscalice,
es lo correcto y así debe de ser, transparente, pero no desaparecer esos recursos que son tan importantes para el ambiente, ¿no? Si no se retoman, y los municipios deben dejar de fingir que les importa el ambiente solamente cuando son momentos de campaña, para después olvidarse totalmente del ambiente cuando ya están en funciones, ¿no? Eso no se vale, ya no se puede jugar de esa manera con el futuro, con el presente y el futuro de nosotros, ¿no? Muy bien. Bióloga Norma, tu comentario. Sí, efectivamente. Creo que nunca se han tomado en serio el papel que tienen como administradores públicos, ¿sí? Foros van y foros vienen, y si nos damos cuenta, las autoridades siempre son las invitadas, se toman la foto y se van, nunca se quedan para ver qué aprenden, qué preguntar. Creo que es momento de que nosotros también como sociedad empujemos, exijamos, ¿sí? que verdaderamente se tomen en serio estas situaciones, porque legislación ya hay, ¿sí? Por supuesto que hay todavía algunas lagunas, pero si no aplicamos lo que ya se tiene, mucho menos vamos a modernizarlas, a adecuarlos en lo que nos hace falta. Entonces, creo que nosotros como sociedad debemos exigir de manera seria y contundente que se tomen en serio los programas de rescate, de ecología, los salarios de ecología de los ayuntamientos, que no nada más es sembrar árboles en la temporada de lluvias, que es mucho más, ¿no? El compromiso, que no nada más es una recolección de basura y una disposición de las mismas en un solo lugar, o sea, es un manejo como tal. En fin, creo que estamos muy alejados de llegar a una normatividad y sobre todo a una operatividad de las leyes que ya existen, ¿no? Muy bien. Pues la verdad ha sido un placer platicar con ustedes y agradecer mucho a nuestro presidente de la Asociación Civil Participación Veracruzana, a el doctor Jorge Francisco Vélez Bautista, y agradecer muchísimo también a nuestras dos compañeras aquí de este conversatorio, que la verdad son personas que están muy bien preparadas, son personas que han aportado mucho a la comunidad, tanto estudiantil como a la comunidad ambientalista. Y la verdad sí es importantísimo cerrar este conversatorio con alguna sugerencia, recomendación por cada una de ustedes. Por favor, doctora. Pues no, gracias Jorge, gracias Paco por la invitación, y un gusto saludarte, Norma, y saber que estás colaborando con esta asociación tan importante. Es muy necesario que la sociedad civil esté activa con este tipo de temas tan importantes. Y bueno, pues la sugerencia es: seamos parte de todo este movimiento que es necesario en pro del ambiente, desde donde estemos, y con nuestro granito de arena trabajar en pro de la salud, del ambiente y de nuestra mejora como ciudadanos, ¿no? Es nuestro compromiso moral, nuestro compromiso de salud, y como dices, somos ciudadanos del mundo, pero también estamos en esta pequeña parte del mundo que nos toca hacer algo por nuestra ciudad y nuestro espacio, ¿no? Entonces, pues yo agradezco muchísimo la invitación, y en lo que pueda colaborar estoy para servirles. Muchas gracias, doctora Jacqueline Gueno Heredia, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana. Bióloga Norma Edith Falcón García. Muchísimas gracias, Jorge. Paco, por la invitación. Un gustazo volver a saludar a la doctora Jacqueline, mi mentora también en la facultad, de una persona de gran calidad humana y moral. Y un gustazo colaborar con ustedes. Pues mi invitación es a que tomémonos en serio la vida en sí.
¿sí? El respirar es una oportunidad todos los días, y que este cubrebocas que hoy llevamos por una pandemia, que sea, pues por eso, por una pandemia, y no por una mala calidad de aire. Entonces, pues yo los invito a que con sus familias tomen lo que más les haya gustado de estas cuarentenas en casa, y pues que siembren alimentos. Muy bien, bióloga. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de la Asociación Civil Participación Veracruzana, agradecemos a toda nuestra audiencia el haber prestado su atención y los invitamos en nuestra próxima entrega. Muchas gracias a estas dos grandes profesionistas. Les agradezco mucho. Mi nombre es Jorge Vélez González, también miembro de la Asociación Civil Participación Veracruzana. Muy buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye. Hasta luego.